30 minutos van de las 5 de la tarde. Y es lo que nos preguntamos todos a esta hora, ¿qué es lo que hace Azucena Arbeleche, ministra de Economía, un jueves cualquiera? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Petinati. Un jueves cualquiera, sí. Trabajar. Ajá. ¿A qué hora llegó anoche a su casa? Tengo que contestar esa pregunta. Sí, del trabajo. O sea, no sé si fue a un evento o salió al cine. Por ejemplo, la pregunta, cambio la pregunta. ¿A qué hora salió del Ministerio de Economía y Finanzas ayer? Contesto la primera pregunta. Sí. ¿A qué hora terminé el trabajo? Creo que era las 9:30 de la noche, que terminé en el Ciudad Vieja, en el Banco República, la presentación de los premios a los exportadores uruguayos, que se hace junto con la Unión de Exportadores. Así que pude contestar bien la pregunta. ¿Y a qué hora arrancó? ¿A qué hora arranca la mañana? Depende si hay reuniones, puede ser 8, 9, 10 de la mañana, depende de las reuniones que haya fijado. ¿Qué es más importante, el ministro del Interior o la ministra de Economía en un gobierno? Creo que todo el gabinete es igualmente importante, todos trabajando en equipo, cada uno con su rol. ¿Usted sabe cómo se está desarrollando el Mundial? ¿Está ¿La atenta? situación que estamos? No, sí, la situación que estamos ahora vamos a hablar. Pero ¿usted está atenta de lo que sucede en el Mundial? ¿Sigue el Mundial o no hay Mundial para la ministra de Economía? Me enteré cuando empezó el Mundial, fue el día además que estaba trabajando, era un domingo, Sí. Y también estaba trabajando porque había elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y traté de seguirlo, pero creo que rápidamente me desentendí. Y bueno, obviamente que sigo los partidos de Uruguay, los seguimos en el ministerio, pero el resto de los partidos me entero por los colegas que son más futboleros en el ministerio o por mi familia. Le voy a contar por qué le hago esta pregunta. Porque en este momento están jugando Japón y España. Japón le gana a España 2-1. Iba ganando España 1-0. Sí. O sea, una locura. Japón le está ganando a España. Y Alemania y Croacia, Costa Rica, están empatando 2-2. Alemania y Costa Rica. O sea, puede pasar cualquier cosa en un mundial. Está pasando Sí. cualquier Como pasó cosa. con Argentina. Exactamente. Con Arabia Saudita. Y hablando de Argentina, hablamos de fútbol porque yo la quiero llevar a este audio que quiero hacerle escuchar. ¿Usted escuchó el audio de la ministra de Trabajo Raquel Olmos de Argentina? No, no lo escuché. Bien, escuche esto, por favor. Después seguimos trabajando con la inflación. Es una entrevista. Pero primero que gane Argentina. Primero, Claro. estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos. No, ¿qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. O sea, la ministra de Trabajo de la República Argentina prefiere que Argentina salga campeón antes de bajar la inflación. Yo quiero que Uruguay salga campeón y seguir trabajando todos los días para tener más inflación más baja, para Sí. tener más empleo. Pero si no tuviera- podemos tomarnos un mes sin trabajar, Petinati. Claro, pero la ministra de Trabajo argentina dice, bueno, todo el año trabajamos para bajar la inflación. Si no la bajamos un mes, yo prefiero que Argentina salga campeón del mundo porque eso va a influir notoriamente en el estado de ánimo de los argentinos. Si lo traspolamos y lo trasladamos a Uruguay, tiene razón. Lo que yo no comparto es que hay que dejar de trabajar. Sí, desde el gobierno, Sí. sí, me parece que en cada empresa es lo mismo. Si cada emprendedor, cada empresa deja de trabajar un mes, me parece que las consecuencias se van a sentir. Sí. Por supuesto que todos queremos que Uruguay le vaya muy bien en el Mundial
Y si Uruguay le va bien, vamos a estar todos más contentos. Bueno, y eso se va a reflejar en mejores expectativas sí. y si queremos mirar la parte económica, en más crecimiento, pero no podemos dejar de trabajar. Bien, ahora dejemos de ser políticamente correctos. Pero lo digo en serio. No, está bien, yo sé porque es la ministra. Pero si le doy la chance de que Uruguay salga campeón del mundo y que la inflación no baje por 6 meses. ¿Qué situación? ¿Que no baje? Sí. Sigamos trabajando y queriendo que Uruguay No puede, no, tiene que responderme. Pero que Bueno, 3 meses. el presidente del Banco Central me va a matar si digo que prefiero que gane Uruguay a que baje la inflación. No podemos dejar de trabajar, Pettinati. No es que sea políticamente correcto, no. Sí. O sea, es como bueno, todo en la vida, pero el es un equilibrio juego. de buscar Azucena los Arbeleche es un juego, Queremos que Uruguay salga campeón del mundo. Queremos que Uruguay sea campeón del mundo. Está bien, y si se nos revienta la inflación 2 meses, la gente no come pero está contenta. Vamos a seguir trabajando desde el gobierno para que no reviente la inflación. Bueno, está bien, está bien. Igual vamos a seguir mirando los partidos de Uruguay. Ministra, Queremos que gane Uruguay. ¿Siempre fue así de correcta? Bueno, no sé si es para mí la pregunta. Quienes me conocen de chica, creo que siempre fui, no sé, moderada, digamos, que no fui... Bien, para empezar, la más inteligente de la clase. No, yo no dije eso. Lo digo yo. Si usted cree eso, yo no lo ¿Pero era creo. la más inteligente de la clase o no? No sé, no tengo elementos para decir eso. ¿Usted fue abanderada en el colegio? Fui abanderada ¿De qué bandera? de la bandera de Uruguay. O sea, Siempre fui muy estudiosa, sí. esforzada. Hay gente que nace con suerte, en el sentido en que estudia media hora y ya se sabe todo. Hay chicos que necesitan de más esfuerzo, horas, y realmente aprenden lo mismo que aprendía el chico de media hora, reviso y ya está. ¿Usted qué tipo de estudiante era? Estudiaba mucho, creo que tenía igual facilidad, pero nunca me quedaba con lo que podía estudiar rápido. Era de estudiar, profundizar, de ir al detalle, y sí, es una característica que creo que la sigo teniendo, porque trabajando en equipo uno pide los comentarios grandes, los titulares de los temas, pero pregunto y me gusta entender hasta el final de lo que estoy analizando. ¿En el liceo también fue abanderada de la bandera uruguaya? Creo que sí. Ah, eso. ¿Y por qué le decían chucha? ¿Le decían chucha? Mis amigos del liceo Sí. me dicen Chucho, Ajá. ¿Por porque qué? cuando pasaba a decir los orales, creo que ahora ya no hay tantos orales, pero no es, bueno, en mi época Sí. había orales, empezaba a hablar y hablaba, se ve que mostrando un poco todo esto que había leído, y alguno empezó a decir qué chucho me da, que todo cómo habla, cómo se expresa, y bueno, quedó la expresión chucho. Pero viene un poco en relación con esto que usted comenta de que era estudiosa. Yo no era el mejor de la clase, pero lo bueno a veces era tener al mejor de la clase al lado. ¿Usted era de pasar? Sí, ¿De pasar la información, de pasar las respuestas? sí. ¿Sí? Era de ayudar, Sí. era... Porque yo recuerdo a mis compañeros, yo no olvido, yo soy rencoroso. Yo tengo compañeros que no me pasaban nada. Que No. escondían, ponían con la mano tapando la hoja para que nadie les copiara. Bueno, creo que lo mejor sería preguntarle a mis compañeros de liceo, Sí. pero creo que todos se van a acordar que yo pasaba, también hacía apuntes, más o menos como lo que usted tiene enfrente, que tiene mucha cosa y mucho Sí. jeroglífico. Y ¿Usted hacía jeroglíficos? hacía jeroglíficos y un día me pidieron que si no entregaba hacía mucho simbolito, para resumir algunos conceptos. ¿Pero qué símbolos que usted inventaba? Exacto. Entonces un Perdón, día esto es Einstein. O sea, es tratar de escribir más rápido. ¿usted sabía que a Einstein lo trataban le hacían bullying? De niño. Bueno, no, yo no. De niño, porque era un niño retraído, introvertido, no hablaba con nadie, estaba todo el día escribiendo.
No, No es su caso. no es mi caso ninguna de las características De de Einstein, ni estas, ni Sí. de su inteligencia. Yo Sí. sí escribía mucho. Pero inventaba símbolos. Inventaba símbolos y un día mis compañeros me dijeron, ¿por qué no nos das un listado de símbolos y lo que significa? Porque Claro. si no, tus apuntes no nos van a servir de mucho. Y bueno, Como los jeroglíficos egipcios. exactamente. Claro. Y ahí hice el listado y bueno, compartía los apuntes. ¿Hay un alfabeto arbeleche? Que yo sepa, no. Está bien. es interesante, ¿eh? Me gustaba sacar apuntes y bueno, era la manera rápida de hacerlo. También cuando algún compañero estaba en aprietos, que estaba con mala nota, a veces venía a mi casa a estudiar y nos quedábamos hasta altas horas porque me gustaba compartir lo que sabía y hacer que la otra persona también pudiera estudiar. ¿Cuál fue su mayor acto de rebeldía en su infancia o adolescencia? No era muy rebelde, no me acuerdo un día de rebeldía. Somos ¿Nunca tres. se fue de casa de adolescente? No, irme de mi casa. Yo me fui de mi casa. A ver, todos, a ver, en algún momento de la adolescencia nos enojamos con mamá, papá y nos vamos. Nos vamos a lo de la tía, qué sé yo. No, si nos enojábamos, hablo en plural porque somos 3 hermanas. 3 hermanas. Creo que se los decíamos nomás a mi madre y a mi padre y no había necesidad de irse de la casa. Había diálogo, había capaz que a veces, ahora que uno tiene hijos adolescentes, cuando le gritan uno tiene que recordar que también en algún momento gritó, Ajá. pero no recuerdo ningún acto. ¿Le gritan mayor sus hijos? rebeldía. ¿Le gritan? ¿Por qué le gritan sus hijos? Digamos que alguna hija grita. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme. Y Yo bueno, después le cuento mi problema con mi hija que tengo ahora. Pero primero cuente usted. Bueno, si hay algo que no le gusta, si la madre le pide que estudie un poco más de lo que está estudiando, capaz que la respuesta no es en el mejor tono posible. Ajá. Eso es lo que pasa. Bien, con mi hija tengo un problema de orden del cuarto. Ese tema prefiero no tocarlo, porque el problema es mayúsculo. Y la única solución que hemos encontrado... Sí, con su marido. Está del cuarto... No, Con el su orden, marido. el No, orden, digo, la desorden, solución no la encuentran con... El desorden Ella mayúsculo... mandan la casa, ¿eh? O sea, está clarísimo. ¿no? No mando Sí. la casa. Bien, ¿cuál es la única solución que encontró? Perdóneme. Que para el desorden del cuarto Sí. de mi hija, Sí. la solución de ella es cerrar la puerta. No quiero ni no ver- se mira adentro Claro. de mi cuarto. Claro. Es privado, es personal. Así que esa pelea no la doy. Sigo dando la que estudia. ¿Salieron a usted, sus hijos? En lo que tiene que ver con la inteligencia o con... La inteligencia, no sé cómo se mide la inteligencia en cuanto... Yo mido la inteligencia por la bandera. Aunque está mal... No, usted se mide más así, Petinati. Por eso, ¿usted No, no. considera que está mal que la bandera se vote entre los compañeros? Yo sí. Yo No estoy sé. en desacuerdo. No sé exactamente lo de la bandera, pero sí me parece que está bueno cuando a nivel de clase hay que votar. Sí. No sé si por la bandera, pero hay que votar determinados cargos, algún alumno como que se haga cargo, que sea líder del equipo. A mí me parece que está bueno votar, porque es importante que quien lidere ese grupo tenga un buen compañerismo, sea bueno con los demás. O sea que a mí ese concepto de votación, digamos, ese concepto democrático me gusta. No sé específicamente con lo de la bandera, no sé los detalles de cómo se elige, así que no podría contestar esa pregunta. Estamos con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Vamos a ir luego a hablar de lo que significa para usted, para su familia, ser la primera mujer que comanda los destinos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es la primera mujer. Soy la primer ministra de Economía, Sí. pero ahí, Petinati, yo ¿Qué siempre digo, no, que me parece que lo ¿Va a relevante... hablar del equipo, va a hablar de la gente, no? No, No, ¿de qué va a hablar? de que lo importante es lo que haga el ministerio, Ajá. la ministra. Digo, no importa si es hombre, mujer, la inclinación sexual que tenga, realmente creo que aquí reconozco que puede ser un ejemplo para seguir otras mujeres, pero que acá lo importante, o sea, si yo, ciudadano uruguayo, ¿qué me importa? Que sea hombre o mujer,
quiero que haya más empleo, quiero que baje la inflación, lo que usted decía al principio, quiero que aumente el salario real, eso es lo que quiero. No creo que el punto sea si es hombre o mujer quien está a cargo del equipo de economía. Bueno, pero en el año 2014 Tabaré Vázquez había dicho, al frente del Ministerio de Economía tiene que estar una ama de casa. Lo había dicho una vez el expresidente de la República. Yo creo que al frente del Ministerio de Economía tiene que estar alguien que sea capaz de trabajar para que los uruguayos estén mejor. No importa las características de esa persona, sí que logre, digamos, los resultados. No importa las características en cuanto a si es hombre o si es mujer. Y sí, no le hablo de trabajo en equipo porque parece que le sonó aburrido que hablara de eso, pero sí me parece que es sumamente importante. No, está bien, está bien. Hablando de cosas aburridas, ¿cómo era pasar las vacaciones en Cerro Largo? Bueno, capaz que no los primeros días divertidos, pero 3 meses capaz Claro. que era un poco aburrido, con mucho calor. Ah, porque usted es de Montevideo, Yo soy de Montevideo, pero su papá era de Montevideo mi padre de Montevideo y su mamá es de Cerro Largo. y mi madre es, y justamente está en este momento, Escuchando. no sé si escuchando, pero... Llámela. No la llamo. Pero sí está en Cerro Largo. Está en Cerro Largo. Está en Cerro Largo. El programa se escucha en Cerro Largo. Yo sé que se escucha, no Ah. sé si la está escuchando y yo no le dije a mi madre que estaba en ¿No en le la radio. cuenta a su madre? Mi madre sabe todo, aunque yo no le cuente. ¿Se habla todos los días con su mamá? Tenemos un grupo de WhatsApp de mi madre y mis 2 hermanas, y mi Ajá. madre religiosamente todos los días empieza el día y termina el día en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Sí. Hablando de religiosamente, usted es muy creyente. Así es. ¿Qué hay después de la muerte? Yo creo que sigue la vida después de la muerte. Yo creo, sí creo en la vida eterna. No soy... ¿En la reencarnación cree? No creo en la reencarnación. ¿Y qué es la vida eterna entonces? Que la vida que tenemos en la tierra es transitoria y que vamos a tener una vida eterna después de ¿En de el la cielo? muerte. Sí, ¿Cree en el cielo y el Sí. infierno? creo. ¿Quién va a ir al infierno? No, ¿Astesiano? Pettinati, yo no puedo decir quién va al infierno o quién va al cielo, no tengo ni idea. Estamos jugando. O sea, nosotros no vamos a juzgar. A mí me encantaría juzgar, ¿eh? Yo mandaría a varios al infierno. Por ejemplo, ¿Vio cómo le está gustando? Por ejemplo, Astesiano se merecía ir al infierno. ¿Es Pues- la piedra en el zapato del gobierno? bueno, ya que me pregunta Sí. insistentemente en este juego o no juego, Sí. contesto lo que creo del caso de Astesiano, y creo que acá, Pettinati, tenemos que separar bien claramente todo esto que uno lee y escucha todos los días de los mensajes, los chats, las actuaciones de Astesiano, que habrá que ver que hay, que no hay, eso la Fiscalía lo va a decir en su momento, pero lo que no tiene nada que ver con la actuación de Astesiano, es la actuación del gobierno. O sea, me parece bien importante separar porque hay como un entrevero de cosas y uno como gobierno tiene la tranquilidad de cómo se procedió. Más allá de lo que pueda aparecer en estas conversaciones del custodia del presidente de la República. O sea, creo que hay que separar los temas. Una cosa es Astesiano y todos los líos que haya hecho o lo que aparezca en el chat, y otra cosa es el actuar del gobierno. Y reitero, la tranquilidad en cómo ha actuado el gobierno en ese sentido. Ayer el presidente públicamente dijo que se tienen que mostrar los chats de Astesiano públicamente, que se deberían googlear y que la gente debería ver eso. ¿Está de acuerdo? La verdad, escuché que el presidente dijo eso. Digo, no sé exactamente si es lo mejor o lo peor. O sea, yo lo que insisto es que una cosa es todas estas conversaciones y las actuaciones que pueden estar relacionadas con estas conversaciones que aparecen en el chat de Astesiano, y otra cosa es qué es lo que pasó en serio. Y desvincular el gobierno con la actuación de Astesiano. O sea, el gobierno no son esos chats. El custodio del presidente tuvo una actuación que se está investigando y que hay que investigar a fondo y ver, pero me parece que no hay que entreverar, porque esto lleva a que la ciudadanía, que la gente se confunda. El gobierno está en este tema. No, el que está en este tema es Astesiano. El gobierno tiene la tranquilidad
de cómo ha actuado y cómo actúa. Por eso es bueno y es necesario que se avance en la investigación y que la Fiscalía se expida para que quede bien separados los temas. Pero creo que hoy en día hay una confusión en los mensajes. Puede ser de más rating, puede ser más atractivo, más interesante para la gente escuchar, pero me parece que hay que tener cuidado con entreverar los temas. Volviendo al tema de las creencias, de la fe, usted es muy religiosa. ¿Qué le pidió a Dios el 1 de marzo de 2020? No me acuerdo. La va a castigar. Yo no soy practicante, desde la pandemia que no voy a misa, pero es muy creyente. Soy muy creyente y tengo... Ha sido catequista también. Sí, yo ahora tengo mis diálogos, digamos, directos con Dios y bueno, creo que le pido fuerza y claridad para llevar adelante, me imagino que está relacionado con la tarea que tengo, porque el 1 de marzo de 2020 empezó esta tarea y lo que pedí fue fuerza y claridad para llevar adelante esta tarea. Hablando de catequesis, ¿usted conoció a su marido en catequesis? No. ¿No? No, incorrecto. ¿Dónde se conoció? Me invitó a bailar, fuimos a bailar. ¿A dónde fueron a bailar? No es tan ¿A dónde fueron a bailar? Romántico, la respuesta no es la esperada, ya veo. Yo me imaginé me hice una película. No. Me hice una película. Mi ¿Dónde marido, fueron a bailar? ¿A dónde fuimos a bailar? No me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. Pero lo conocía ¿De dónde lo conocía su...? No, me invitó a bailar, teníamos una amiga en común Sí. y fuimos con nuestras parejas a bailar. Tenía 17 años, tengo 52 años, fue mi único novio, mi único marido, así que bueno, acá estamos. ¡Ay, la pucha! ¿Y qué decía su papá en su momento? Bueno, ese día precisamente ese día, que la primera vez que salimos a bailar, no le gustó mucho. Cuando tú preguntaste, ¿Por cuando qué? usted me preguntó, ya cambié, Sí. no fue un acto de rebeldía, pero sí fue algo que a mi padre no le gustó porque volvimos muy tarde de bailar. Fuimos a desayunar ese día también, después de bailar. Pero fue con un after. Fue con un after Sí. y cuando llegué a mi casa, recordemos que no había celular, ¿no? Cuando Sí. tenía 17 años. ¿Y ya era de día? Y ya era de día y... ¿Y no llamó a la policía? Sí, había llamado a la policía. Y cuando entró a mi casa... ¿Su papá llamó a la policía? Sí. Yo se lo pregunté pensando que iba a ser una locura. O sea, ¿y llamó a la policía? Sí. Pensando... Su hija no volvía, su hija mayor Sí. no volvía Ajá. y llamó a la policía y bueno, cuando llegué me dijo, bueno, si otra vez te vas a quedar hasta más tarde, te pido por favor que avises que no es ni más ni menos que lo que uno le pide a sus hijos hoy en Claro, día. hoy día, claro. Pero hoy hay celular, es más fácil. ¿Y qué hizo su novio en ese momento? No, Se escapó, salió volando. No, él se enteró al otro día. Claro, la dejó en la cama, en la casa, perdón, en Me la dejó puerta. en la puerta de y la se casa, mi padre, yo abrí la puerta y me estaba esperando mi padre y me dijo, ¿dónde estabas? Llamamos a la policía. Eso es mentira. Eso decimos los padres, pero... No, porque yo vi que adelante mío llamó de vuelta a la policía a decir, apareció. Así que era verdad. No, pero eso hacemos los padres también. Eso fue una mímica. Pucha. Todavía con 52 años cree que su papá llamó. Llame a su madre y pregúntele. No, a mi madre no la llamo. A mi madre al aire no la llamo. Y es su único hombre en su vida. ¿Por qué eligió a su marido? ¿Qué pregunta? No sé. ¿Nunca se lo puso a pensar? No, Demasiado números, ¿eh? no, demasiado número no, pero justamente esto no se piensa. Claro. ¿Se quiere o no se quiere a Claro. alguien? ¿Por qué lo eligió? quiero. Ajá. No sé. Ajá. Lo ¿Qué le quería, lo cautivó? quiero. No sé. ¿Te incomoda imagínate. hablar de estas cosas? Es genial. Es una terapia esto. Pasemos al déficit fiscal. Ahora vamos a hablar de... Yo, antes de hablar de todos estos temas técnicos que son importantísimos para todos porque se trata del bolsillo de la gente, quiero... No, se trata de la gente. Más No, que del bolsillo. pero del De bolsillo. de la gente se trata. Ah, bueno, pero yo también soy ciudadano. Sí. Nosotros también somos laburantes. Sí, Se sí. trata del bolsillo de la gente.
primero del bolsillo, porque la ministra de Economía se preocupa del bolsillo de la gente, que es de las cosas más importantes que hay que preocuparse haciendo referencia de la gente, ¿no? Sí, Claro. no es lo único. Obvio, obvio. Usted tiene 3 hijos. Yo sé que quizás no le gusta públicamente hablar de un caso muy particular que tiene usted con su hija, que hoy tiene 18 años y que es una chica feliz y que hace deporte, ¿verdad? Es feliz, hace deporte, tiene mucha energía y es la que le grita a su mamá, así que le sobra la energía. Bien. Es la misma que hablaba recién. Es increíble esto. Pero usted tiene 2 hijos que nacieron en Chile. Así es, estaba haciendo un posgrado Ajá. y yo estaba haciendo un posgrado, mi marido estaba trabajando en Santiago de Chile y ahí tuve a los 2 varones. Ujú. Y luego nos volvimos a Uruguay y... Perdón, hábleme un poco de Chile. ¿Hinchaba por Chile? Nunca. Esto nos puede traer problemas diplomáticos. No, yo que entiendo que no. Digo, uno es uruguayo 100% y Sí, mis claro. hijos que tienen la doble nacionalidad son uruguayos 100%. ¿Y no hinchan por Chile en la No. Copa América que... En el Mundial no pueden hinchar porque No, no. está quedado. Pero eso me sonó a cargada, ¿eh? No, Me sonó a cargada No, eso, no. porque yo no hice referencia que Chile no está en el Mundial. Un simple hecho. Son datos. Son datos. Son datos. Son datos de la realidad. Chile no está en el Mundial, Sí. Estados Unidos, que es donde nació mi hija, sí está en el Mundial. Ahora vamos a hablar de su hija, pero explíqueme cómo un país como Chile, donde usted vivió, Sí. ¿cuánto tiempo? Del 98 al 2002. Bien, 4 años. Sus hijos son chilenos. Sí. ¿Cómo en Chile tienen un presidente comunista? A ver, lo que yo vi cuando viví en Chile es que era una sociedad que había mucha desigualdad, mucha injusticia. Uno veía que no se llegaba a entender que los estratos económicos y sociales más bajos no tenían una cobertura de parte del Estado, no había esa atención que en Uruguay lo tenemos de toda una historia muy larga, tenemos ese Estado que cuida a las personas, eso no estaba. Y por lo tanto, cuando uno unos años más tarde escucha que estos primeros estallidos en el metro de estudiantes que se rebelan, uno entiende por qué surge eso. Creo que no se entendió, no se hizo una lectura de lo que estaba pasando en ese momento. Hay que estar en ese lugar, hay que estar en los zapatos de los gobernantes que estuvieron que fueron cambiando de partido, además no fue un único partido que estuvo Sí. en Chile, para entender la situación. Pero lo cierto es que a uno no le llama la atención cuando uno vivió ahí que se haya desembocado en esa situación. Y acá, Petinati, algo muy bueno que tenemos en nuestro país, que es la estabilidad y la cohesión social que tenemos. Acá tenemos diferencias, cada uno dice lo que piensa, pero no tenemos estos estallidos que realmente le hacen mucho mal al país. Y creo que es algo que tenemos que cuidar. Ujú. ¿Puede tomar como ejemplo Chile y el gobierno de Boric la reforma de la seguridad social? Si Boric puede tomar el Sí, nuestro, sí. hay que ver las particularidades del sistema chileno. Yo sí lo que digo es que nuestra propuesta de reforma de seguridad social, la que Uruguay presentó, que se está discutiendo en el Parlamento, es muy buena. Y ahí contesto, comparando con la situación chilena, es muy buena porque es una propuesta muy equitativa, es una propuesta justa. La propuesta que hoy tenemos en el Parlamento implica que las personas que ganan menos ingresos van a tener una jubilación significativamente mayor. Primero, Petinati, una cosa que es importante, que con esta reforma de seguridad social, las jubilaciones del BPS no bajan. Acá tenemos una situación en donde felizmente la gente vive más. Y como la gente vive más, lo que le pide la reforma es trabajemos más para llegar a las mismas o más altas jubilaciones. Por eso digo que es una reforma justa. Y un tema muy importante, porque también de esto se habla sin conocimiento, por decirlo menos, y creo que es bueno para todos los jubilados que estén escuchando,
esta reforma no toca a los jubilados actuales. Quien hoy tiene una jubilación, lo único que va a tener de esta reforma es algo positivo, a favor, que es, va a poder trabajar, no va a tener que trabajar en negro o tener una changuita, va a poder trabajar formal, sigue cobrando su jubilación, pero además va a aportar y a tener un adicional en su jubilación por poder trabajar. Y esta reforma es totalmente necesaria para empezar para los jubilados que tenemos ahora. Porque, Pettinati, si no reformamos, no se puede seguir pagando las jubilaciones. Esto es sencillo, yo no puedo seguir encarando un pago que no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, si no hay una reforma, vamos a tener que poner más impuestos a los jóvenes, a quienes trabajan, y no es lo que queremos. Por eso reitero, esta reforma, el único efecto positivo que tiene sobre los jubilados actuales es que les permite trabajar. Y una cosa importante, recién hay que ir al año 2040 para tener al primer jubilado con 65 años de edad, que son los que nacieron en el 75. A mí no me llega, que nací en el 70. Pero esto es importante, y quienes también se jubilen en los próximos 10 años tampoco se ven afectados por esta reforma. Por lo tanto, creo que es una reforma necesaria, y agregaría que urgente, porque hay que encarar, todos están de acuerdo que hay que hacerla. Bueno, hay que encarar y hacerlo. Cuando dice todos, ¿a quién se refiere? A todos los partidos políticos del Uruguay, a eso, a la academia, a todos los actores acá. Se invitó, hay una ley, 19.889, conocida como la LUC, la Ley de Urgente Consideración, en donde se crea en esa ley un comité de expertos en este tema, que es un tema, si hoy hablamos de la palabra aburrido, muy aburrido, pero muy importante. Entonces se llama a quienes más saben de este tema, en representación de todos los partidos políticos, y se estuvo meses haciendo un diagnóstico y una propuesta. Luego se hizo lo que se llama un anteproyecto de ley, bueno, lo que sería después una ley, y se entregó a todos los partidos políticos. Y todos los partidos políticos están de acuerdo que la reforma es necesaria. Bueno, si somos responsables, hay que llevarla a cabo. Porque esta reforma, por lo que dije recién, este gobierno no va a ver las consecuencias. Y tampoco el siguiente. Pero cuando uno está en este lugar, como gobernante... ¿Las consecuencias o los resultados? Las consecuencias son los resultados. Que los resultados son mantener el gasto en jubilaciones. No vamos a tener, este gobierno no va a ahorrar por implementar esto. No va a ahorrar, porque a veces dicen, no, esto es para que tener un mejor resultado fiscal. No es así. Se hace esto para que se puedan seguir pagando las jubilaciones a los jubilados. Y las consecuencias de esto se van a empezar a ver en unos años. Pero hay que enfrentar el tema hoy, implementar hoy. No podemos quedarnos esperando a que estalle una bomba en nuestra cara. Muy bien. ¿Cómo le gustan los temas? Me gusta, económicos? Sí. me gustan los temas económicos. Se le dibuja la cara. Yo quiero hablar después de la pausa de cómo se está enseñando matemáticas en el liceo. Del 1 al 10. Vamos a puntuar, ya que le gustan los números. ¿Cómo se está enseñando matemáticas en el liceo? Pero no es una pregunta para mí, es una pregunta que hay que hacer a las autoridades de la educación. Está bien, entonces no la hago. Yo soy así, pragmático. Me encanta matemáticas, era mi materia preferida. Y sí, claro. No Sí. necesariamente. Economía es una ciencia social. Ah, bien. El centro de la economía es la persona. Sí. No necesariamente hay que gustar la matemática. A mí personalmente me gustaba matemática. No sé exactamente el método como están enseñando ahora, así que no le puedo decir. Pero es muy divertido matemática. Se debería de enseñar de una forma que atraiga a todos. Más lúdica, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Más lúdica. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero volver al tema familiar. Usted estaba en Chile con 2 hijos varones y con su marido. Volvieron al Uruguay y usted quedó embarazada. Y venía una niña con cardiopatía. ¿Qué siente una mamá cuando le cuentan que su hija tiene una cardiopatía? Bueno, fue un baldazo de agua fría cuando Roberto Canessa
nos cuenta a mi marido. Su médico. Sí. Como había algún tema, la ecógrafa nos hizo la ecografía, había algo que no estaba bien, y insistí que fuera el doctor Canesa, porque no lo conocía, pero tenía las mejores referencias de él, y me quedé corta con el diario del lunes, y insistí para que Roberto hiciera la ecografía, y cuando nos hace el diagnóstico, como que tanteó a ver cuánto podíamos recibir del diagnóstico, y nos hace un diagnóstico complicado, complejo. Una cardiopatía que en ese momento en Uruguay no se trataba. Con lo cual la única opción era ir al exterior. Y bueno, fue un baldazo de agua fría. Uno nunca, como madre, como padre, piensa que le va a pasar a uno, pero ¿por qué no a uno? Porque pasarle puede pasar. A veces me dicen, ¿te preguntaste por qué a ti no? Digo, ¿por qué no a mí? Digo, somos todos iguales y a todos nos pueden pasar cualquier cosa, y en este caso no estaba asociado a ningún comportamiento ni de los padres ni nada no había una relación con algo que hubiéramos hecho, tomado, lo que sea, y bueno, y resolvimos. No se le formaba el corazón. Él tiene la parte izquierda del corazón, la tiene atrofiada, tiene síndrome de hipoplasia de ventrículo izquierdo. ¿Y se fueron al exterior? Y fuimos al exterior. Y María nació en Boston, y cuando nació, una operación a las 48 horas, y luego tuvo varias otras operaciones, y seguimos teniendo controles cada tanto en Boston, en el Hospital de Niños de Boston. ¿A qué se aferra o a quién se aferra una mujer, una mamá, cuando su hija de 18 meses sufre 6 operaciones? A todo. A Dios, como decíamos, a la familia, a los amigos, y a la fuerza de uno mismo. Pero la fuerza de uno mismo yo creo que está muy relacionado con lo anterior. Con los amigos, con la familia, con Dios, esa contención y esa energía que todos irradiaban. Y uno ve que no está solo, y que hay mucha gente empujando para que saliera adelante mi hija. Imagino que era una situación de día a día. Sí. Así es, de día a día y con muchísima planificación. Y bueno, si antes decíamos que soy de estudiar los temas, metódica, mi marido lo mismo, muy estudioso, los dos somos muy de meter para adelante. Si con nuestros trabajos éramos de meter para adelante, cuando se trata de la vida de una hija, uno pone todo a disposición. Yo dejé de trabajar, y bueno, y planificamos y hicimos todo lo posible, y bueno, después queda en manos de Dios lo que pase. ¿Y sus hijos tenían 6 y 4 años? Sí. Tenían 6 y 4 años. Se quedaron... una situación también compleja. Por supuesto. Dentro de la gran complejidad, sí. Porque se trata de tener un equilibrio con los hijos y no descuidar que los hijos que tienen 4 y 6 años también reciban la contención, el afecto y la educación cuando estamos tratando de salvar la vida de la hermana. Es algo que hablamos mucho con mi marido en ese momento, y por eso vuelvo a decir que el apoyo familiar fue muy grande. Una de mis hermanas, una vive en Cerro Largo y la otra, que vive en Montevideo, se mudó a mi casa y se hizo cargo de sus sobrinos, y tuvimos muchísimo apoyo de toda la familia en ese momento complicado. Y uno se cuestiona ese equilibrio, cómo mantener. Uno tiene que tomar decisiones en el momento sin tener, era como la pandemia, ¿no? Que uno resolvía día a día sin saber si estaba sin bien. El diario del lunes. Sin el diario del lunes. Sin otra experiencia. Sin una enciclopedia. Sin una enciclopedia. Sin un librito que diga hay que ir por acá. Y la verdad que cuando uno mira, y también lo hemos hablado con los hijos varones, creo que al final uno predica con el ejemplo. Entonces creo que el camino que elegimos, tratando de cuidar también a los varones, fue un camino de luchar, de preservar la familia, de
seguir adelante y no vencerse en la situación. Y creo que eso también es un ejemplo para ellos de cómo mi marido y yo encaramos la vida. O sea, que hoy estamos muy contentos con el camino que elegimos. Y ni que hablar cuando uno mira a esta niña, que no es tan niña. Que no es tan niña, que ya tiene 18 años. Ahora, uno se enfrenta a la muerte diariamente, Sí. aún sin tener ningún problema, porque la muerte está a la vuelta de la esquina, pero eso era un enfrentamiento diario. Como mamá me imagino que estaba peleando contra la muerte todos los días. Me amigué con la muerte. Había que amigarse con la muerte. Había que decir, bueno, si corresponde que sea eso, ese otro paso que sea. Y creo que ahí es cuando uno afloja y bueno, y disfruta la vida. Ujú. Y acá hay algo que Roberto Canessa siempre nos decía, que nosotros luchábamos por la vida de María, pero que esa lucha también tenía que ser de vida y pasar bien, porque si toda la lucha iba a ser pasar en un sacrificio continuo, ¿no? O no disfrutar la vida, entonces no tenía mucho sentido. O sea que uno tiene que aprender a luchar, pero con alegría. ¿Cree en los milagros? Sí, ¿La vida de su hija es un milagro? es ¿Cuánto sabe su hija de todo el problema? todo. Y capaz que está escuchando. Le mandamos un beso. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar de cosas muy divertidas. El dólar, Muy divertidas. el salario real, la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Llega hasta acá la guerra de Ucrania y Rusia? Por supuesto que sí. Ah, la mierda. Lo primero que usted me decía, la inflación. Tenemos una inflación de afuera, por eso no vamos a aflojar ni con el Mundial para que contener la inflación. 21 son los minutos que van de las 6 de la tarde. Estamos con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. ¿Cómo está, ministra? ¿Bien? ¿La está pasando bien? La estoy pasando muy bien. Muchas gracias. No, pues si está, nosotros no presionamos a ningún entrevistado. Si usted se siente que no está capacitada para seguir con la entrevista, puede retirarse. No, Yo creo que estoy muy cómoda y capacitada para continuar con la discúlpeme, entrevista. me retiro y yo acepto. ¿A cuánto está el dólar hoy? ¿No saben? Más abajo de lo que quisiéramos. ¿Por qué el dólar está bajo? Porque tenemos muchos dólares en el mercado. Ajá. Mucha oferta de dólares que viene de las exportaciones. Sí. ¿Es por eso que el dólar está bajo? Es por eso que el dólar está bajo. ¿Y a la gente qué le sirve? ¿Que esté bajo o que esté alto? Que esté bajo. A la gente lo que le sirve es que crezcamos más y que haya más empleo. Eso es lo que le sirve a la gente. Por eso, Petinati, tenemos que mirar todo. No es mirar una sola variable, una sola cosa a la vez. Sí. Una sola cosa. Hay que mirar todos los elementos juntos. Y lo que queremos y lo que quiere el equipo económico, el director de la Oficina de Planeamiento, el presidente del Banco Central, la ministra de Economía, es que el país tenga más crecimiento, que tengamos más puestos de trabajo, que crezca el salario. Eso es lo que queremos. Cuando se trata de crecer, una manera de crecer es que vengan inversores. Sí, no solo que vengan, sino que los propios nacionales, los uruguayos, también inviertan. No, Eso es crecimiento. lo que quiero preguntarles es cómo se convence a un inversor cualquiera, en cualquier parte del mundo, para que elija Uruguay. Mostramos el país que somos, que tiene ¿Y qué somos? que tiene que ver con lo que decíamos en la primera parte de la entrevista, de tenemos cohesión social, no tenemos problemas de estallidos sociales. Bueno, eso que es importante para nosotros como uruguayos también se valora mucho afuera. Somos un país donde no cambiamos las reglas de juego, lo que está se cumplen los contratos, el que no estar continuamente cambiando
las reglas del país es algo que se valora muchísimo, se valora cómo está el país, si se está manejando de forma ordenada, esto que decíamos, si se cuidan los dineros de los uruguayos, el dinero público, que es el dinero de todos los contribuyentes, bueno, se malgasta la plata, se usa de forma cuidadosa, todo eso el inversor lo mira. Eso es un tema interesante. Una de las cosas que quizás le choca a la gente en este país es no saber a dónde va la plata cuando uno tributa. ¿Es así? Toda la plata de los impuestos van a el gasto que hace el Estado. Por un lado, el gasto tiene que ver con pago de salarios, pero a los funcionarios públicos, pero para llevar adelante determinadas políticas, y tiene que ver con la plata que va a educación. Por ejemplo, en lo que estamos hablando de la transformación educativa. La plata va a las jubilaciones, que decíamos anteriormente que es importante cambiar las características de esas jubilaciones. La plata va a políticas sociales. Pensemos particularmente, Petinati, lo que fue el periodo de la pandemia, cuando teníamos una situación bien crítica, que había que mirar con lupa y ver exactamente cómo apoyar a las personas y a los sectores más vulnerables. Bueno, ahí se aumentaron enormemente las transferencias sociales que se hicieron. Pero esa pregunta está muy buena, porque yo creo que el uruguayo tiene que saber exactamente a dónde va la plata que paga, que pone en sus impuestos como contribuyente, y también es bueno saber que aún con toda la plata que el Estado recauda, es decir, todos los impuestos que recauda el Estado, no son suficientes para todos los gastos que hace el Estado, que en estas distintas áreas que mencioné. O sea, tenemos déficit. Es como que en mi casa, junto el salario de la madre, junto el salario del padre, junto el salario si hay un chiquilín ya grande que trabaje, y con todos esos ingresos no llego a cubrir todos los gastos, me tengo que endeudar. Entonces, creo que es importante entender que también que nuestro país todos los años tiene déficit, y lo que intenta y está logrando el gobierno, que ese déficit sea cada vez menor. Porque déficit, como igual que en la familia, es deuda. Tenemos más deuda y eso hay que pagarlo. Entre las razones por las que hay déficit y porque hay deuda, ¿es porque hay demasiados empleados públicos? ¿Porque hay demasiados cargos políticos de confianza? Ese es un punto que abordamos desde el inicio de la administración. Nos parecía que había funcionarios que cuando se jubilaran no necesariamente había que reponer esos cargos, y hemos trabajado en ese sentido. O sea, acá lo importante es que, igual que las casas, tenemos que usar los recursos que tenemos de la mejor manera posible. Los economistas decimos ser eficientes, no es ni más ni menos que eso, lo que tenemos, usarlo de la mejor manera posible. Bueno, y eso es lo que intentamos hacer. Intentamos no, eso es lo que hemos hecho, porque acá Petinati van 2 años, el 2020 y el 2021, que el gobierno se puso objetivos de decir, bueno, vamos a bajar, vamos a tener este resultado del gobierno, este resultado fiscal que se llama, y los 2 años se lograron esos objetivos. Y es muy importante porque cuando asume este gobierno, muchos analistas recomendaban o pensaban que lo que había que hacer era aumentar los impuestos. Y el gobierno asumió con un compromiso, y fue votado con este gobierno con un compromiso de no subir impuestos. Asumimos el 1 de marzo de 2020, que usted me preguntaba qué era lo que había rezado ese día. Bueno, asumimos el 1 de marzo de 2020, el 13 de marzo, el viernes 13 de marzo de 2020, conocemos que están los primeros casos de COVID en nuestro país. Eso implicó que el Estado apoyó muchísimo en lo sanitario. Primero fueron en armar los CTIs, después fue en las vacunas, en lo social, todas estas transferencias que se hicieron a los sectores más necesitados, lo económico. ¿Cómo era ser ministra de Economía en un país paralizado? Estoy hablando del 13 de marzo de 2020. Sí, pero me cortó. Sí, yo le... No sé lo que estaba diciendo anteriormente. Para terminar la idea anterior. Sí. Dimos todo ese aumento de gasto
que entendimos era necesario por la pandemia, pero es importante, Petinati, por eso quiero volver al punto. Perdóneme, profesora. Y no aumentamos impuestos. Ujú. No por profesora, pero creo que al ciudadano Sí. le debe importar que a pesar de todo el gasto adicional que hizo el gobierno, porque estábamos en En pandemia, el fondo coronavirus, por ejemplo, y muchas otras cosas más. en el fondo coronavirus especialmente, y no es casualidad, ¿qué es el fondo coronavirus? Me extraña que diga algo tan técnico, pero me extraña no por Bueno, formación, Leo. no, pero Leo, porque capaz que soy no se un burro, entiende. pero leo. No dije eso, Petinati. El fondo coronavirus, Sí. hicimos este instrumento para decir todo lo que está relacionado con la pandemia lo vamos a sacar de esta cajita, le llamamos, del fondo coronavirus. ¿Por qué hicimos eso? Porque no queríamos meter un gasto que no tenía relación con la pandemia. Los gastos innecesarios no había que hacerlos, había que bajar, no había que tener gastos innecesarios. Por eso creamos el fondo coronavirus para decir todo lo que se necesite para la pandemia lo vamos a tener, todos esos recursos para estar. Y todo eso, Petinati, sin que se aumentara impuestos. Por eso me parece bien importante refrescar esto, porque ahora quizás nos olvidamos del tema, pero fue algo que nosotros, el Partido Nacional y la coalición, luego de las elecciones de la primera vuelta, hizo mucho énfasis en el no aumento de impuestos y es algo que venimos cumpliendo y que vamos a seguir cumpliendo para adelante. ¿Usted cree que la gente valora eso? ¿Se da cuenta de eso? ¿Del esfuerzo que hace o que hizo un país en pandemia a los 13 días de asumir? ¿Respecto de los impuestos o al esfuerzo al trabajo? Respecto a los impuestos y respecto a cómo moverse en una cosa nueva, como una epidemia mortal, con 13 días Sí. de asumir. No sé si la gente se da cuenta y no sé si tiene que darse cuenta. Ujú. La gente lo que quiere es estar bien y ha delegado en el gobernante el llevar el rumbo del país. O sea que acá lo que tiene que tener claro el gobierno es de cuál es el rumbo y trabajar en ese sentido. Yo sí refresco la idea de los impuestos, o sea, no creo que nadie se acuerde, ay, qué bueno, no me subieron los impuestos. Yo lo traigo al comentario porque el gobierno tuvo que gastar mucho más por la pandemia y a pesar de eso cumplió con su compromiso de no aumentar impuestos. Y a pesar de eso, no es que aumentó el déficit fiscal, somos muy cuidadosos con la plata de todos los contribuyentes. Acá sí que es súper aburrido lo que voy a decir, pero tenemos lo que se llama regla fiscal, que en simple es, tenemos reglas para cuidar el dinero de los uruguayos. Tenemos reglas para que las políticas sociales, las que son para apoyar a las personas más necesitadas, no tengamos que ir para adelante y para atrás según cómo vaya la economía. Apoyamos a lo largo del tiempo de forma estable, independientemente si la economía está creciendo más o está creciendo menos. Cuidar el dinero para que siempre haya para apoyar en las políticas sociales. Y con respecto al manejo de la pandemia, también no corresponde que la gente no tiene por qué imaginarse cómo fueron esos días. Fueron días complejos, no había un libro escrito, como decíamos, de cuáles eran las medidas que había que tomar. Había que ser creativo, había que entender lo que estaba pasando y actuar rápido. ¿Cuán cerca estuvimos de una cuarentena obligatoria? No hubo cuarentena obligatoria y se resolvió claramente, a pesar de lo que hacían otros países y a pesar del pedido de la oposición de no ir a cuarentena obligatoria. Y ahí, desde el punto de vista del equipo económico, para nosotros, a ver, claramente acá había que salvar la vida de los uruguayos, preservar la vida de los uruguayos y también había que continuar con la economía funcionando. Esto de los motores, de la economía no pueden parar, porque si uno empieza a decir, bueno, paro de producir alimentos, paro de tener combustible, paro los hospitales, ¿dónde parábamos y dónde no? Eso fue una decisión que el presidente de la República se discutió en el gabinete. El presidente de la República claramente tomó la decisión de no ir a una cuarentena obligatoria y apeló a este concepto de libertad responsable, que hace también a la pregunta que usted me hacía de
que miran desde afuera para elegir Uruguay y miran también el manejo que se hizo de la pandemia, de parte del gobierno y de parte de todos los uruguayos. Porque aquí todos los uruguayos mostraron un comportamiento que estaba a la altura del problema que estábamos viviendo. Estamos hablando de trabajadores, empresarios y Poder Ejecutivo. Todos. Resolvieron todos juntos, ¿no? Las Eh, decisiones. O sea, había mucho las diálogo. decisiones son del Poder Ejecutivo, obviamente, pero Hay decisiones que son del Ejecutivo, hay decisiones que corresponden a las empresas, tuvieron que ver la forma de cómo seguir adelante trabajando, teletrabajo, cómo se organizaban, y cada una tomó su decisión. Y hay decisiones que son de los uruguayos, irse a vacunar. Una vez que tuvimos las vacunas disponibles, la política de vacunación fue una de las políticas, diría, económicas más importantes, porque fue lo que nos permitió volver a la vida normal. Hoy estamos teniendo esta entrevista sin tapabocas, hoy podemos ir a los trabajos de forma normal. Está bueno que dejemos eso atrás, pero creo que como sociedad tenemos que reconocer que todos tuvimos un trabajo, los uruguayos, un comportamiento, una actuación muy responsable. como ministra de Economía, ¿le enoja cuando hacen paro? Me pone mal, porque muchas veces, nosotros siempre, el gobierno está abierto al diálogo, Ujú. y muchas veces se dialoga, pero se va al paro igual. Entonces, cuando es un instrumento absolutamente legítimo, pero a veces se conversa una cosa e igual se va al paro. Y muchas veces las consecuencias de ese paro son para quienes, sin quererla ni tener nada que ver, lo sufren. Un paro de la enseñanza, son los chiquilines que se quedan sin ir a la escuela. Entonces creo que es un instrumento legítimo, hay que tener cuidado con su uso. Por ejemplo, ¿le pareció ridículo que hagan un paro general por el anteproyecto de la reforma jubilatoria? Entiendo que no voy a usar esa palabra, pero no tenía sentido hacer un paro por el anteproyecto de la reforma de seguridad social, cuando es algo que, como dije, se entregó ese anteproyecto a todos los líderes de todos los partidos políticos de la coalición, también del Frente Amplio, cuando hemos estado en diálogo meses y meses y meses, y está claro que tenemos que enfrentar el problema. Entonces lo que hay que hacer es, necesitamos una ley que nos permita reformar el sistema de seguridad social. Estamos con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que viene de una familia de partidos tradicionales. Su papá era colorado, de Hugo Batalla. Tiene toda la información. Correcto. ¿Usted cuando viene acá sabe lo que responder? A veces sí, a veces no. Yo sé lo que preguntar. Perfecto. Usted viene de una familia de partidos tradicionales. Su papá era del Partido Colorado, del sector de Hugo Batalla, y su mamá blanca. Como hueso de bagual. Bien. Pero terminó trabajando para el Frente Amplio y para Danilo Astori. Incorrecto. Trabajé. Bien, cómo Para- me gusta cuando me señalan equivocaciones. No, pero yo no señalé nada, fui simplemente contundente con la respuesta. Bueno, pero Yo trabajó trabajé- para el Ministerio de Educación, perdón, Educación, no, de incorrecto. Economía y Finanzas Trabajé en la época del Frente Amplio. Trabajé en el gobierno, en la unidad de gestión de deuda, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Bueno, pero en la época del Frente Amplio. En la época del Frente Amplio. Y trabajó. ¿Por qué le molestó que diga que trabajó para Danilo Astori? Porque no trabajaba para Danilo Astori, trabajaba para el gobierno uruguayo. No trabajaba para la persona de Danilo Astori. Bueno, es una delgada línea. No es una delgada línea. Ah. Creo que es bien distinto trabajar para el gobierno que Mm. trabajar para una persona. Ujú. Y a mí nadie me preguntó lo que votaba, aunque claramente era blanca, de votante del Partido Nacional, como yo tampoco pregunto a los técnicos que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas a quién votan, y todos trabajan con la celeste puesta y para hacer dan lo mejor de sí. Usted, siendo blanca, trabajó entonces para el gobierno del Frente Amplio. Gobierno de Uruguay, no es el gobierno del Frente Amplio.
Bueno, pero cuando gobernaba el Frente Amplio. Eso es correcto. Y usted hacía lo mejor desde su lugar, desde el punto de vista técnico, para hacer lo mejor para el país. Así es. ¿Usted cree que el Frente Amplio, como agrupación, trabaja también para el beneficio del país? ¿O cuanto peor, mejor? Creo que eso hay que preguntarle al Frente Amplio. Si uno mira Pero algunas usted como actitudes, ministra, ¿qué siente? yo como ministra, mirando algunas actitudes y escuchando algunos comentarios, lo que veo, y estos son hechos concretos, que se dicen cosas que no son ciertas. Hablamos hace un rato de la ley de urgente consideración. Bueno, en su momento, recordemos que esta ley fue a un referéndum. Sí. Y recordemos que se hablaba de las catástrofes que podían ocurrir si continuábamos con esta ley de urgente consideración. Y bueno, Pettinati, la ley de urgente consideración sigue en pie, la hemos comentado, y no ocurrió ninguno de las cosas que decía el Frente Amplio, y el PIT-CNT que iba a ocurrir. Otro de los ejemplos, el tema de cuántas ollas populares han habido, cuántas ollas se apoyaron desde la coordinadora de ollas. El Frente Amplio salió a apoyar de que había una cantidad de cifras, de número enorme, que no condice con la realidad. Hoy esos números de cuántos... A ver, acá hay que separar las ollas que trabajan en serio y que realmente quieren que la persona acceda a un plato de comida, de aquellas que se utilizaron con otro fin. ¿Qué fin? Fines políticos. Ujú. Los números que se dieron, que dio la coordinadora al Ministerio de Desarrollo Social, luego empezaron a bajar, y eso hoy está en manos de la Fiscalía. Entonces, de vuelta, acá tenemos ejemplos de que se dice cuestiones que no son ciertas. Y sin ir más lejos, este tema que yo he dicho que es tan importante, la reforma de seguridad social, también se ha dicho de que las jubilaciones en la reforma de seguridad social, la propuesta del gobierno es que las jubilaciones bajen, y eso no es correcto. Entonces, yo no sé, yo no voy a decir que cuanto peor mejor, pero sí tengo una cantidad de elementos que nos muestran que el Frente ha dicho cosas que no son ciertas. ¿Y por qué sucede eso? Hay que preguntarle al Frente. ¿Usted cree que el Frente Amplio y el PIT-CNT son lo mismo? Claramente las personas son las mismas que están en los dos lugares, está totalmente relacionado. Bueno, Fernando Pereira era el presidente del Exactamente. PIT-CNT, ahora es el presidente del Frente Amplio. Exactamente. ¿Cree que el Frente Amplio en la oposición se ha radicalizado? El Frente Amplio, no sé si la palabra es radicalizado. Acá hay cosas que no son ciertas, Pettinati. Eso es lo importante que quiero transmitir. Acá el Frente Amplio ha dicho cosas que no son ciertas. El Frente Amplio dice que esta reforma la costea el trabajador, por ejemplo. Y no es así. El Frente Amplio dice que la costea el trabajador, el Frente Amplio dice que las jubilaciones, en la propuesta bajan, las jubilaciones en la propuesta de reforma de seguridad social aumentan en promedio y aumentan para cada uno de los distintos niveles de ingresos. Y una cosa muy importante que lo dije hoy al inicio, aumentan más para las personas de menores ingresos. Es una reforma equitativa, es una reforma justa. Eso no se dice, los números están, los hemos presentado en el Parlamento. Y es un tema obviamente técnico, aburrido, que el ciudadano no tiene por qué saber. Pero el ciudadano va a tener que elegir a quién creerle y a quién no. Por eso vuelvo a esto. El Frente Amplio ha dicho cosas que no han sido ciertas. Creo que el ciudadano tiene que elegir a quién creerle en este momento con respecto a la reforma de seguridad social y a cualquier tema en general. Bien, pero usted trabajó para el país en el Ministerio de Economía y Finanzas durante un gobierno del Frente Amplio. ¿Usted cree que cuando fueron gobierno el Frente Amplio actuaba de una manera más coherente, más responsable que cuando son oposición? Es difícil contestar porque el Frente Amplio, siendo gobierno, actuó también de forma irresponsable.
¿En qué sentido? ¿Cómo va a hablar así? Las cuentas públicas que yo le decía que estamos cuidando y que ya van 2 años que decimos vamos a llegar a este resultado y llegamos, el Frente todos los años decía que iba a llegar a un resultado fiscal, a un déficit fiscal, y todos los años le erraba. Gastaba más de lo que decía que había que gastar. El Frente Amplio aumentó impuestos varias veces. Por eso es que nosotros durante la campaña política hicimos tanto hincapié en cuidado con las cuentas públicas, cuidado que estamos gastando más de lo necesario y cuidado que el Frente Amplio viene resolviendo un tema con aumento de impuestos. Por eso digo que el Frente Amplio en ese sentido no actuó de forma responsable. A ver, el país está dividido en dos. La coalición por un lado y por otro lado el Frente Amplio. Estoy hablando de los porcentajes de votantes, por ejemplo. ¿Por qué cree usted que hay tanto votante del Frente Amplio si, como usted dice, se actuó de manera irresponsable? No soy yo la persona apropiada para contestar eso, capaz que hay que hacer una encuesta a ver qué mira la población cuando vota. Yo estoy basándome en lo que es un comportamiento, de vuelta en lo que son los hechos. Aquí no se cuidó el dinero de la gente. ¿Qué criterio utiliza una persona al votar? Eso es la democracia, cada cual que vote con el criterio que quiera. Por ejemplo, estamos hablando de 800 millones de dólares que se perdieron con ANCAP, 280 con ejemplo. Pluna, millones de dólares con Gasallago, con el gasoducto también. Como ministra de Economía, hoy, mirando lo que pasó antes, ¿qué siente? Que se actuó con mucha irresponsabilidad, Pettinati. Eso es lo que siento. Lo pensaba antes de asumir el gobierno y cuando uno asume y ve cómo se gastaba, lo sigo pensando. Esto no es un tema, de cualquier manera, mi responsabilidad, la responsabilidad del gobierno es que la gente esté lo mejor posible. No es ir a dar explicaciones, pero ante la pregunta concreta, todos esos ejemplos que usted dio fue de despilfarro de plata, punto. Eso fue así. Ahora, si la gente, a pesar de eso, quiere votar al Frente Amplio, la gente es libre de votar a quien quiera. ¿Qué mérito le encuentra a Danilo Astori entonces mientras fue ministro de Economía? Pregunta difícil. ¿Cómo pregunta difícil? Fue ministro de Economía durante muchísimos años. Digamos, el abanderado de la economía de los gobiernos de izquierda. Le estoy preguntando qué mérito le encuentra a Danilo Astori, con quien usted también ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay un mérito. En lo que es la relación, cuando estuve en la unidad de deuda, el mérito de ser muy respetuoso con mi postura clara y técnica en los temas. No, pero no estoy hablando desde el punto de vista personal, estoy hablando de... Pero empecé con la... Ok. Porque me parece importante aclararlo, porque siempre hubo un gran respeto de parte de Astori. A nivel general, creo que me es difícil hablar de mérito cuando estoy hablando de irresponsabilidad, porque yo lo que veo es que a nivel del cuidado de la plata de los uruguayos, lo que veo es que hubo una gran irresponsabilidad durante varios años. Si hay que hablar de una característica positiva, creo que Astori era articulador, que Astori buscaba un equilibrio dentro del Frente Amplio. Claramente no basta con buscar el equilibrio. Me parece que hay que actuar más firme para lograr resultados más concretos. Pero en todo caso es un tema del Frente Amplio, cómo se ha manejado. Durante el gobierno del Frente Amplio había 2 equipos económicos. Claramente. ¿Y por qué? Hoy, como ministra de Economía, ¿por qué cree que el Frente Amplio tenía 2 equipos económicos? No, yo, Pettinati, puedo hablar como ministra de Economía del equipo económico actual. Yo no puedo hablar de por qué había 2 equipos económicos, pero lo sabían. Pero para que la gente entienda, ¿qué significa tener 2 equipos económicos? Y significa que, por un lado, estaba el Ministerio de Economía y Finanzas y, por otro lado, estaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
y quizás por un tercer lado había un presidente de un banco central, y que había muy poca interacción entre ellos. Lo que yo puedo comentar es que en este equipo económico, que está formado, las cabezas de este equipo económico son el presidente del Banco Central, el economista Diego Labat, el director de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, el economista Lito Alfie, Isaac Alfie, y la ministra de Economía. Bueno, los tres por lo menos nos reunimos todos los lunes de 9:15 hasta 12, 1 del mediodía, en el Ministerio de Finanzas, ordenando lo que son los temas de la semana, y además estamos en continuo contacto y coordinando los temas, porque la economía no es lo abordo desde un solo punto de vista. La economía es para abordar la inflación, para bajar la inflación, para que el tipo de cambio real suba, para lo que sea, tenemos que actuar todos los del equipo económico de forma coordinada, todos trabajar juntos. Si no, si cada uno tira para el lado distinto o no coordinamos, no funciona la cosa. Usted es hoy la ministra de Economía de nuestro país, y le pido su opinión desde el punto de vista técnico y profesional sobre el aval que se le otorgó a Pluna por parte de Caloia y Lorenzo. ¿Cómo podría usted definir desde el punto de vista de una economista ese caso? Más que como economista, voy a decir lo que pasó. Hubo un procesamiento y una condena por ese aval. Así que creo que lo más importante es verlo desde el punto de vista jurídico. ¿Qué siente una ministra de Economía cuando va a trabajar al ministerio? ¿Dónde queda el ministerio? Colonia 1089. Bien. Colonia, esquina Paraguay. Bien. Cuando va hacia el Ministerio de Economía a trabajar todos los días, ¿qué siente la ministra de Economía cuando ve indigentes en la calle? Ese es uno de los temas que cuando en el 2014 el presidente Luis me invita a acompañarlo en la campaña política, yo lo hablé con mi familia si daba ese paso, y uno de mis hijos me dijo, mamá, tú no puedes ser. ¿Por qué? Porque no te gusta estar en público, no te gusta figurar, y porque el día que tú veas a alguien en la calle, te vas a poner a llorar, vas a sentir tu responsabilidad. Y por suerte Pettinati sí, uno siente la responsabilidad cuando ve a una persona indigente en la calle, y bueno, y estamos trabajando para que no ocurra eso. Y estamos trabajando, que es algo tan genérico, quiere decir que con el ministro Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, trabajamos codo a codo todos los días. Obviamente que el diseño tiene que venir desde el MIDES, el apoyo que se tiene que dar, pero la respuesta de fondo es que esas personas tienen que tener educación y tienen que tener empleo para no estar en esa situación. Así que involucra a todo el gobierno, y uno no deja de sentirse mal cuando ve esas situaciones. ¿Está en contra del asistencialismo desde el punto de vista puro, digamos? ¿Cree usted que más allá de asistencialismo hay que darle otra cosa a la gente? Por supuesto que hay que darle otra cosa a la gente. O sea, no darle el pescado como se dice habitualmente, sino enseñarle a pescar. Hay que darle lo que permita que esa persona se desarrolle como persona. Hay que darle educación, después hay que darle empleo. ¿Cómo ve la educación en nuestro país? Perdón, Pettinati. No, está bien. Pero, no, porque a veces hay que dar cosas. Sí. ¿Ah? O sea, no es el asistencialismo sí o no. A veces tenemos que darle lo que llamamos el bono crianza para los niños de 0 a 6 años, porque necesitan ese apoyo, porque los mayores problemas de vulnerabilidad están en las edades menores de los niños. Entonces, tenemos que dar, y como dice el ministro Lema, separar lo que es coyuntural de lo que es estructural, separar del apoyo que necesita, porque no le podemos decir a la persona, no, educate y después recibir el empleo. La persona necesita hoy comer, hoy dormir, hoy tener la asistencia médica. Entonces me parece que son las dos cosas a la vez, el resolver el hoy y trabajar para que en el mañana la persona se pueda desarrollar. ¿Quiere ir a la pausa? Como usted quiera. Nos vamos a la
la pausa. La ministra de Economía. ¿Sabe tocar algún instrumento, Azucena? De chica tocaba el piano. ¿Y no toca más el piano? No, no toco el piano. Soy muy mala para la música. ¿Para qué otra cosa es mala? Para casi todas. Piense que después me va a responder esa pregunta. ¡Pausa! 7 de la tarde, 2 minutos. Y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, me dice, ¿cuándo termina esta entrevista? O sea, le pone mal, o sea, No, la está eso- pasando mal, es como Gaudio. De ¿Lo ninguna conoce a manera. Gaudio? ¿Gaudio sabe quién es el Gaudio? Gaudio es un tenista argentino. Ah, el tenista. No. El tenista argentino que cada vez que erraba una pelota gritaba y se enojaba consigo mismo. Y entre los videos virales más reconocidos está Gaudio gritando, qué mal la estoy pasando. No, no es el caso, no es el caso, pero es una entrevista larga. Que no quiere decir que sea buena, es larga. Está bien. No, eso lo va a decir la audiencia. Igual el tamaño no importa. ¿No? Hace 2 años que está en el gobierno, ¿no? Un poco más. Un poco más. Un poco sí, más. Estamos a mitad de periodo. Sí. ¿Y usted está conforme con lo que hizo? Estoy conforme, pero no... hemos ido por el buen camino, pero hay mucho por hacer. Estoy conforme con lo que se ha hecho hasta ahora y cuando uno mira la foto de mitad de camino, ¿por qué estoy conforme? Estamos, Petinati, estamos creciendo, tenemos más empleo, estamos entrando en la etapa de que está aumentando el salario real. Está bien, pero usted dice eso y hay gente que está escuchando que no tiene laburo. Exactamente. Ujú. Por eso digo que hay mucho para hacer. Tenemos que seguir creciendo y estamos haciendo todo, focalizando todas las energías y las políticas concretamente para que se crezca más y para seguir creciendo el empleo y seguir creciendo el salario real, porque también hay algunos... ¿Qué es el salario real? Es cuántas cosas puede comprar la gente con su salario, cuánto le rinde cuando va al almacén. O sea, importa lo que gana en pesos, pero importa cuánto puede comprar con ese sueldo. Si los precios de la canasta, de la yerba, del azúcar, de las frutas y verduras sube, voy a poder comprar menos si mi salario no sube en la misma manera. ¿Se puede controlar la suba de esos productos de la canasta básica? ¿Usted, por ejemplo, hace las compras? Pocas veces. ¿Por qué? Porque generalmente las hace mi marido las compras. Está muy bien. Sí, claro que está muy bien. ¿Cocina él también? Él le encanta cocinar, a veces cocina él. Yo cocino los domingos, de noche la pizza es lo mío, es lo que hago. ¿Fina o ancha? Finita, Finita. sí. Bien. Medio hambre. Bueno, porque la entrevista es larga y ya es hora de comer algo, Mira, por la eso. miércoles. Sí, sí. Entonces usted no va a hacer las compras. Generalmente las No. compras las hace mi marido. Pero Bien. usted me preguntó... Pero claro, ¿cómo si podemos controlamos? Porque si usted va a comprar harina y la ve a un precio y a la semana siguiente la ve a otro precio, ¿cómo controlamos eso en las grandes superficies? Desde el Ministerio de Economía miramos todos esos precios que dicen desde las grandes superficies que usted está diciendo, también de los almacenes, y publicamos esos precios. Ujú. El consumidor cualquier persona puede meterse en la página web del Ministerio y ¿Cuál comparar es? www.mef.gov.uy y va a la parte de defensa del consumidor y ahí van a aparecer y comparan los artículos y comparan los distintos locales y se puede elegir, se puede ver cómo están esos precios. ¿Y se puede denunciar cuando uno dice esto es demasiado? No, si es demasiado no se puede denunciar. Si es demasiado, vaya al lugar donde está Más barato. donde está más barato. Por eso está bueno lo de ponerlo. Ahora sí, es importante que saber que el gobierno está trabajando primero, para que los precios sean más bajos. Hay un rol que es del Banco Central. Y no voy a entrar en eso técnico porque ahí sí que se va a terminar la entrevista porque va a parecer que es muy aburrido. También desde el Ministerio de Economía estamos trabajando para que esos precios sean más competitivos
y por lo tanto sean más bajos. Usted ponía el caso de la harina, bueno, pongo el caso de los alimentos y las bebidas en general. Cuando en mayo de este año la inflación empieza a ser muy fuerte, el aumento de precios es importante en el mundo y por lo tanto también en Uruguay, el gobierno anuncia una baja en lo que es una tasa a la hora de comprar de afuera, de importar los alimentos y bebidas. Esa disminución, esa baja en la tasa a la importación de alimentos y bebidas se impide que el precio de esos alimentos y bebidas aumente. Siempre es difícil ver qué hubiera pasado si no se hubiera bajado la tasa, pero lo que estoy transmitiendo es que estamos tomando medidas para que los precios sean más competitivos y, en definitiva, el uruguayo pague menores precios en el almacén, en el supermercado, en donde sea que compre esos bienes. Recién estaba hablando de la inflación. ¿Qué pasa en Argentina con la inflación que tiene como ministra de Economía de un país vecino, ¿no? ¿Qué ve cuando mira hacia Argentina? No voy a opinar sobre la política económica de Argentina. Pero Orsi Sí, dijo que era un clase A, Alberto Fernández. no voy a opinar sobre lo que dijo Orsi de clase A del presidente. Sí voy a opinar como ministra de Economía de Uruguay y... ¿Cómo repercute? Exactamente, cómo repercute, y obviamente eso repercute en todos los que son los comercios del litoral de nuestro país, repercute de forma muy negativa. Venimos hablando con los comercios del litoral, el Poder Ejecutivo mandó una ley y ahora que vencía en noviembre, y ahora mandamos otro proyecto de ley para que todos los comercios, más y no solo los comercios, no son rubros bastante más que los comercios que están a 60 kilómetros de los pasos de frontera, tengan apoyos fiscales importantes. No podemos competir con los precios argentinos, pero sí podemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades a los comercios del litoral ante esta situación de diferencia de precios por el tipo de cambio con Argentina. ¿Fue a Buenos Aires en el último tiempo? No recuerdo cuándo fui. Vaya que está vez. barato. No voy a Buenos Aires, que está barato, no he ido a Buenos Aires. Ahora, habla de algunos beneficios para algunos comercios del litoral, ¿verdad? Así es. Le llamamos ley de frontera. Está bien, pero somos todos iguales ante la ley. También hace añares hay una ley también donde se beneficia a la gente del litoral al poner combustible. Pero somos todos iguales ante la ley. Por supuesto que somos todos iguales ante la ley, pero cuando hay comercios que tienen un efecto directo porque están en la frontera, ya sea con Argentina o con Brasil, uno como gobernante tiene que contemplar esas diferencias, esos impactos y acompaña con medidas para que el impacto sea menor a lo que está haciendo. ¿Está bien que la nafta suba y baje cada 30 días? La nafta Los y el gasol, los combustibles. combustibles, se revisan cada 30 días. El que suba o que baje depende de dos cosas: de lo que está pasando con el petróleo en el mundo, y usted decía al inicio, estamos en un momento de guerra, una situación geopolítica particular, y por otro lado depende de la empresa de ANCAP, de cómo están los números de ANCAP y en qué manera puede resistir y aguantar que compra el petróleo más caro y que eso no se traslada totalmente al consumidor. Lo que nosotros tenemos es un sistema donde todos los meses el Poder Ejecutivo resuelve en base a lo que está pasando con el petróleo en el mundo y en base a los números de ANCAP. Eso en términos simples. Lo hemos expresado de forma más compleja al mecanismo, pero en términos simples es eso. A ver, Pettinati, sí. lo que uno intenta... El petróleo ha subido muchísimo en el último tiempo, y lo que uno intenta es que toda esa suba del petróleo no se traslade a el consumidor, no se traslade
a el que le pone nafta al auto, gasoil al tractor, el nafta a la moto. Entonces lo que ha hecho el gobierno ha dicho no vamos a trasladar todo ese aumento de precios y parte de ese aumento de precios es mayor, es un resultado peor para la empresa Parancap. Estoy leyendo un mensaje de la audiencia que acaba de caer que dice: Peti, Buenos Aires no está barato. Nosotros vivimos en un país muy caro. ¿Está de acuerdo? Nosotros vivimos en un país que queremos que sea más barato. Y por eso lo que decía anteriormente, no solamente queremos que los precios suban menos, que es lo que se llama inflación, pero queremos que además el nivel de precios sea más bajo. Y por eso estamos trabajando en cómo importar, que sea más fácil importar los productos, que haya más competencia interna para que bajen los precios. Así es, y lo que estamos mirando al final del día es que el uruguayo pueda acceder a bienes y servicios que tengan menor precio. Por eso la pregunta de salario real. ¿Qué es el salario real? Bueno, la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar. Importa que suba el salario, los pesos que la persona gana, pero importa también que los precios de los bienes bajen o no suban tanto. Estando en el Ministerio de Economía, uno trata de hacer el esfuerzo para que el país sea mejor para todos. Pero si usted tuviera la varita mágica, ¿cuáles serían los 3 salarios a los que aumentaría? No le voy a contestar eso, porque yo quiero que lo que uno quiere es que todos los salarios aumenten. Y los salarios que han estado en situación más comprometida han tenido aumentos específicos y se han acordado aumentos específicos, por ejemplo, con la educación. Por ejemplo, bueno, con los policías. Pensaba en la educación. Por ejemplo, con la educación, por ejemplo, con los policías. Han tenido aumentos particulares, pero realmente lo que uno desea es que los salarios aumenten para todos los sectores. Y por eso vuelvo a lo que he dicho. Hablábamos hace un rato que durante la pandemia, usted decía, el gobierno, los empresarios y los trabajadores, todos se pusieron de acuerdo en trabajar juntos y se pusieron de acuerdo especialmente en lo que tiene que ver con el empleo. Todas las partes dijeron acá lo más importante es preservar los puestos de trabajo, que se pierda la menor cantidad de empleo. Bueno, luego del primer año de pandemia lo que hemos visto es que se han creado más y más empleo y ahora estamos entrando a otra fase en donde además de la creación de los puestos de trabajo viene el aumento del salario real y eso es lo que uno percibe y tiene la convicción de que va a suceder para adelante, el aumento del salario real. ¿Cómo se lleva con las redes sociales? No tengo redes sociales, el Ministerio de Economía sí lo tiene, leo, pero no soy nunca tuve personales. Redes personales, mías. Lee, ¿qué lee? ¿Se enoja cuando hay críticas hacia la economía, hacia el gobierno? No, de ninguna manera. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? No me enojo, de ninguna manera. ¿Le molesta? No, para nada. Digo, eso es lo bueno de poder expresarse. De ninguna manera me molesta. No me parece apropiado cuando hay falta de respeto, pero hay que expresarse libremente. No, la verdad que no me molesta. ¿Tiene contacto diario con el presidente de la República? Y diría que casi que sí. Hoy capaz que no he hablado, pero diría que casi que sí. Y hablan de temas económicos, ¿no? Habitualmente. ¿Cómo lo ve al presidente de la República? Clarito. Lo veo con mucha claridad mental. Creo que es una persona, creo que tiene una mente privilegiada, que es muy inteligente. Creo que tiene una sensibilidad enorme, o sea, capta muy bien las situaciones, las personas, y creo que es una gran persona, ¿no? Siempre la persona ante todo, se habla con la ministra, pero antes que nada con la persona, y eso vale mucho. La política es un juego bastante sucio, ¿no?
no comparto. Me Creo refiero a que uno tiene que, Mujica decía, lidiar con culebras. Porque uno, como cualquier ciudadano, ve el informativo y ve que Orsi habla del presidente de una manera, Carolina Cose habla del presidente de otra manera, pero después los ve reunidos, no abrazados, pero sí intercambiando cualquier tipo de comentario en un evento o en una reunión. Me parece que se puede discrepar, se puede tener determinada opinión de una persona y eso no quita que se pueda dialogar, que se pueda estar juntos en una reunión. Digo, no, creo que cada uno elige la forma de hacer política. Eso depende de cada persona. Si hay personas que eligen determinados caminos, que como usted dijo son, ¿cómo fue que dijo? Juego sucio. No, la política, yo no dije de la gente. Yo hablé que la política es un juego sucio, ¿no? Yo creo que la política es lo que los políticos quieren que sea. Por eso creo que cómo se desarrolle la política depende de las personas. Por lo tanto, no se puede generalizar de que la política es de esa manera. Yo claramente no comparto que todos los políticos actúen de esa manera, si no, no estaría en el lugar que estoy. ¿Qué opina de la ley de eutanasia? Es complejo. Creo que hay que ver cada caso para ver si correspondería o no aplicar hay que ver la situación de cada persona para ver si correspondería o no la eutanasia. Me parece que es uno de estos casos que no hay una talla única para todos. Me parece que estas situaciones tan complejas como la que hablábamos al principio, la situación de mi hija, digo, hay que estar en ese lugar, en los zapatos de los familiares de esa persona para tomar esa decisión. No es para una opinión rápida al pasar. Ya que habla sobre el tema de la cardiopatía de su hija, usted había hecho referencia a una frase que realmente fue removedora. Me amigué con la muerte. ¿Por qué se amigó con la muerte? ¿En qué momento sintió que se amigó con la muerte? En algún momento crítico sentí que no tenía que tenerle miedo a la muerte, que no tenía que pensar que era el enemigo la muerte, y que había que estar más libre y dejar que los procesos fueran lo que tuvieran que ser. Recuerdo el momento particular y estaba acompañada por mi madre. Mi hija estaba en ese momento en una operación compleja. ¿Meses de vida? Exactamente. Y bueno, y sentí gran alivio al darme cuenta que no tenía que luchar con eso. Y la dejo por ahí. Gracias, ministra, por venir. Muchas Un gracias, placer. Petinati, igualmente. Usted sabe que yo no sé si va a jugar, no juega. Esta entrevista termina con 2 secciones. ¿Sabía? No. ¿No escucha el programa? Y menos mal que no lo escucho, si no, no estoy trabajando. Tiene razón. Hay una sección que se llama Una Palabra y vamos a jugar a esto ahora, ministra. ¿No Malos terminó la Pensamientos entrevista? presenta No. Una ¿Se quiere ir? Palabra. No. ¿Se quiere ir? Váyase. ¿La ha hecho? Seguimos. Va a ser la primera Palabra persona de que Dios. he hecho Porque en las vivo. actitudes se resumen. Cosa que no Voy. está mal, porque podría... Adelante. Pero Bueno, quiero saber estamos con la instrucciones. presentación, ahí está, pero yo le voy a... Cortemos la presentación. Yo le voy a tirar cosas, nombres, situaciones, lo que sea, y usted me tiene que decir la primera palabra que se le viene a la cabeza. Bien. Cerro Largo, Naturaleza. El British, Aprendizaje. Lito Alfi, Buen compañero. Roberto Canesa, Un crack. Luis Lacalle Pou, Gran persona, gran amigo, gran presidente.
Es una palabra. Ay, disculpe. Gran persona. Bien. La religión. Un sostén. Jorge Larrañaga. Se extraña. Wilson Ferreira. Se extraña. La reforma jubilatoria. Necesaria, urgente, justa. 3 por 1. La reforma educativa. Necesaria, urgente, La pandemia. aprendizaje. La coalición multicolor. Continúa con fuerza. La LUC. Continúa con fuerza. El PIT-CNT. Continúa con fuerza. El PIT-CNT. Injusto. El Frente Amplio. Falta la verdad muchas veces. Y eso en una palabra sería... No voy a decir una palabra. Falta la verdad muchas veces. Bueno, Beatriz Argimón. Gran compañera. Laura Raffo. Mucha energía. Carolina Cose. Intendenta. La crisis económica del 2002. Atrás. Mujica. Expresidente. Astori. Ex senador. Ex ministro de Economía. Ex vicepresidente. Ay, perdón. me No, olvidé. está bien, pero la me gracia... engancho y me olvido que Pero la gracia seguimos. no es tirar los títulos. La gracia no es tirar los títulos. Pero se la voy a perdonar. Cristina Fernández de Kirchner. Vicepresidenta. No, usted me dio una instrucción y yo sigo la Sí. instrucción. Alberto Fernández. Presidente. Bolsonaro. Presidente. Lula. Presidente electo. La rendición de cuentas. Justa, humana. Azucena Arbeleche. Luchadora Está bien. Si usted lo dice... o peleadora, me dice usted. No, está bien. Está bien. No cumplió con las reglas de este juego. Vamos a ver No, si... no, ¿por qué no cumplí con las reglas del Se juego? enoja en serio, se recalienta. Dijo una palabra y Está yo bien. dije una Está bien, perfecto. Ahora jugamos con el último. otro Chica, juego. malos Sí. pensamientos. ¿No quiere? Váyase. No, adelante. Paso. Está bien. Esto es así, si no paso. Solo una Sí, palabra. no. No paso. Ok. Solo puede responder sí, no y paso. Y paso en 2 oportunidades nada más, ¿eh? 2 pasos puede usar, ¿eh? ¿Y cuántos son? Porque si no tengo toda la información de entrada. 738 preguntas. entonces El sí me caso... voy. Vamos. Empezamos. ¿El caso Astesiano es el peor problema que enfrenta el presidente? No, ¿Se perdió credibilidad como país por el caso Astesiano? no, ¿La reforma jubilatoria le va a costar votos a la coalición de gobierno? no, El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, ¿miente con los números que maneja? sí, Si se va a aplicar recién en el 2040, ¿es buena idea presentarla a 2 años de una elección? sí, ¿Fue mala idea lo del decreto que introducía cambios en la normativa del tabaco? no, ¿Los frenteamplistas se oponen a todo lo que haga el gobierno? básicamente sí. Usted puede darle la tonalidad que quiera. La sí, estoy- sí, sí. Gracias. Hay Al- matices entonces. Hay matices. ¿A los gremios de la educación les importa la educación? Paso. Bueno, está bien. Solo Porque, perdón. No, está bien, está Dentro bien. de los gremios hay de todo. Está bien. Hay maestros y maestros. ¿Solo les importa que el Frente Amplio vuelva al gobierno? ¿A los gremios? Sí, no paso. Paso. Son los 2 pasos. Usé los 2 pasos y veo muchas hojas. Bien. ¿La relación de los gobiernos del Frente y Venezuela fueron poco transparentes? Sí, ¿El presidente es muy personalista en su forma de gobernar? no, ¿Usted es la persona de confianza del presidente? hay muchos. Bueno. ¿Es la persona? Hay, Sí, la persona de confianza. No, hay muchos. No. Diga no. No, ya está, no. digo que hay... No, Soy de no confianza, aclare. hay otros que también son de confianza. ¿Va a salir el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál? Con China. Ah, con China.
Sí, estamos trabajando para eso. ¿La pandemia manejada por los frenteamplistas hubiera sido un desastre? No tiene más pasos. La pandemia manejada por este gobierno, creo que hizo un buen manejo para la pandemia. ¿Cómo es el juego? Puedo cambiar un poco las reglas. No, no cambie nada. Esto no es el ministerio, esto es un programa de radio y acá manejo yo las cosas. ¿La pandemia manejada por los frenteamplistas hubiera sido un desastre? No la voy ¿Quiere a que le regale un paso? Sí, por favor. Bueno, le regalo Paso. un paso. Gracias, Petinati. Mira. ¿Se gastó más de lo pensado con el fondo coronavirus? No, porque no había, era a demanda, lo que se necesitaba se daba. ¿Cabildo debería votar la reforma de seguridad social? Sí, ¿Carolina Cose está usando a la Intendencia como plataforma política? No tiene más pasos. sí, ¿TV Ciudad es un canal militante? es un canal de la Intendencia. No, pero ¿usted entendió la pregunta? Entendí la O pregunta. yo hago en chino ahora. ¿TV Ciudad es un canal militante? Es un canal de la Intendencia. Y ahí hay que separar también usted no el lo canal, las directivas de los periodistas. Bueno. ¿Llegar a acuerdos con los integrantes de la coalición está siendo más complicado de lo que pensaban? No, ¿Van a aumentar las tarifas públicas en enero? no le voy a decir lo que vamos a hacer en enero. Pero, No sería serio decirle, a ver, ¿qué otra pregunta? Qué suerte porque quedaban como 10 hojas. váyase, quiere mandar en todos lados. Váyase, Asunción, gracias por venir. Muchas gracias. Se perdió unas preguntas interesantes. Muchas gracias por el espacio y lo pasé muy bien, Petinati. Gracias por la entrevista. Gracias, ministra. Buenas tardes. Hasta luego. ¿A dónde va ahora? A mi casa. ¿Ya hizo las compras su marido? No sé si voy a mi casa o si voy a algún otro lado. Al ministerio, no, al ministerio o a mi casa. No. Váyase. Chao, hasta Al ministerio o mañana. a mi casa, hasta mañana.